Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos hoy iniciando en la masterclass de inteligencia artificial en acción, datos y vida diaria con nuestro especial invitado hoy, Rodrigo Rojo Pizarro, consultor, speaker y emprendedor especializado en tecnología con más de 12 años de experiencia. Ayuda a marcas a potenciar sus negocios mediante la tecnología, la inteligencia artificial, el marketing y estrategia. Es cofundador de Unlearning, del Club de IA, Evo Academy y de Startup Group, director del Observatorio de Sociedad Digital de la Universidad de Chile. También es profesor de marketing digital, en estrategia en tecnología en la Universidad de Chile, en la UIA y en la UDP y en otras universidades. Es ingeniero comercial y magíster en marketing, con especialización en Group Marketing y Product Manager. Así que hoy le damos la bienvenida. ¿Qué vamos a aprender con él? Vamos a aprender herramientas del IA como el ChatGPT, Cloud, Notebook, el LM, y es con un enfoque que pueden ayudarnos a trabajar con los datos en la vida diaria. Ahí les voy a compartir cómo se pueden contactar a través de LinkedIn, de podcast y YouTube con Rodrigo. Y por supuesto, pues hoy lo tenemos aquí en vivo y en directo. Así que no más, siempre síganos en nuestras redes sociales, por favor, para hacer más visible nuestra comunidad. Y bienvenido, Rodrigo. Ahora sí dejo yo de compartir y te damos Muchas la gracias. bienvenida. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Estoy bien contento de estar acá y compartir un ratito con ustedes, hablando un poco de IA y de estas herramientas que están apareciendo, ¿cierto? Y que nos pueden ayudar en el día a día. Obviamente, cuando uno parte hablando de estos temas, se ve la pantalla, ¿no? ¿Sí? Cuando uno parte hablando de estos temas, lo que termina pasando es que, claro, hay harto, como que a estas alturas todos sabemos que esto va a ser bueno, o que en el fondo puede ayudarnos a hacer más, ¿cierto? Que no, que son tecnologías súper habilitadoras, en el sentido en que ahora tenemos acceso al conocimiento de la humanidad dentro de una máquina, ¿cierto? Y todos tenemos ese acceso. Pero también empieza a pasar que la gente se empieza a sentir obsoleta, porque la velocidad a la que avanzan todas estas cosas es muy grande. Es una velocidad que se hace difícil seguir el día a día, entender qué es lo que está pasando, o darnos el tiempo para meter las manos en las herramientas. O sea, al final del día estamos trabajando, estamos en nuestros proyectos y el día a día tiene una cantidad limitada de horas y uno está full con el trabajo, ¿cierto? Y de repente no tiene el espacio para profundizar en estos temas, a pesar de que uno sabe que son relevantes, ¿cierto? Y ahí, obviamente, hay que partir de la base de qué es la inteligencia artificial, de qué estamos hablando, ¿sí? Porque todos tenemos nociones, todos hemos escuchado hablar, me imagino, porque si se conectaron el día un sábado en la mañana es porque algo les interesa el tema, ¿cierto? Pero cuando vamos a ver qué es la inteligencia artificial, por detrás al final son puros datos. Es pura información, ¿cierto? Está este meme que a mí me gusta mucho, así del que es la IA y al final sí, son algoritmos al final del día, pero de un nivel muchísimo más avanzado de los que existían hasta el momento, ¿cierto? Donde ahora tienen ciertas reglas que le permiten tener como poderes adicionales. Nosotros hablamos de IA porque hablamos de inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Porque el modelo se entrena, pero luego es capaz a través de nuestra interacción con él de generar nuevas cosas. Entonces, la inteligencia artificial como concepto, no es un concepto nuevo, partió hace mucho, mucho tiempo, pero básicamente busca simular la inteligencia humana, que la máquina tenga la capacidad de resolver problemas, de ayudarnos, de asistirnos, ¿cierto? Y dentro de esto han habido hartos avances, ¿ya? Porque obviamente la inteligencia artificial no es que aparezca de la nada. Y ahí uno lo que podría hablar es que el concepto como inteligencia artificial como tal aparece en los años 50 cuando se empieza a hablar del test de Turing, se empieza a hablar de von Neumann arma el perceptrón, que era una máquina que permitía, tú le decías algo y generaba una letra, ¿cierto? Y tenía una forma como de transformadores, una lógica de que va transformando un camino hacia el otro, que son las capas de lo que ahora se conoce como las redes neuronales, ¿cierto? Y luego, en los últimos años, yo diría los últimos 25 años, hemos tenido un avance importante que habilitó que estemos hablando de inteligencia artificial hoy. Hasta ese momento, lo que sucedía
era que las máquinas, como que el caldo cultivo no estaba listo, ¿cierto? Pero lo que empezó a pasar, por un lado, es que apareció lo que se conoce como la web 2.0 y las redes sociales. Entonces, todos nosotros ahora teníamos la capacidad de cargar cosas a la nube, ¿cierto? De compartir abiertamente. Entonces empezó a crecer la cantidad de datos disponibles en Internet. ¿Cierto? Y básicamente lo que hemos hecho como humanidad los últimos 25 años es cargar todo el conocimiento que tenemos, que era análogo, en Internet, ¿cierto? Y obviamente los modelos nuevos de inteligencia artificial que hacen, sacan la data de Internet, más datas privadas que pueden tener, por ejemplo, libros, de bases de datos especializadas, etcétera, y ocupan eso para entrenar estos modelos. Pero por otro lado, también apareció un avance bien importante que fue del mundo del gaming, de los videojuegos, que cada vez más iban potenciando lo que se conoce como la GPU, la tarjeta gráfica, ¿cierto? El procesador gráfico. El computador tiene la CPU y tiene la GPU. La CPU es como el cerebro, ¿cierto? Y la GPU es la que permite dibujar, por poner así la comparación. Y lo que empezó a pasar es que en el mundo del gaming cada vez el nivel de calidad, podríamos llamarlo, ¿cierto? De las gráficas y de lo que iba pasando, era cada vez más alto. Y cuenta el mito que un investigador, creo que era de Stanford, que él tenía una supercomputadora en la universidad, que uno pide acceso, ¿cierto? Te dan un par de días para correr tus modelos y cosas. Él se demoraba 2 días en correr el modelo en la CPU en esta supercomputadora de la universidad. Y él lo que hizo fue pedirle de repente iba pasando por la casa y ve al hijo jugando un videojuego. Dice, oye, ¿qué onda esta capacidad de los rayos de luz, la calidad del agua y no sé qué? Así que cuando el lunes el niño se fue al colegio, él desarmó el computador del cabro, le sacó la tarjeta gráfica, la puso en su computador y hizo un pequeño código para que su modelo, en vez de correr en la CPU, corriera en la GPU. Y cuenta el mito, porque obviamente esta historia como que se va, cada vez que uno la cuenta y que la van contando se va como, volviendo más mito, que el modelo que le tomaba 2 días correr en una CPU en el computador de la universidad, la supercomputadora, le tomaba 2 horas con la tarjeta de video del hijo. Entonces lo que empezó a pasar es que el poder de cómputo empezó a crecer muy fuertemente, ¿cierto? Y ahí es donde Nvidia hoy está dentro de las 5 compañías más valiosas del mundo porque es el líder en estas GPUs, o sea, tarjetas ahora dedicadas, ya no son solo GPUs, son tarjetas dedicadas a la IA. Entonces, por un lado teníamos esta capacidad de procesamiento, una gran cantidad de datos, ¿cierto? Y por otro lado se sofisticaron las técnicas. Entonces ya no era el árbol de decisión común, sino que estaba el machine learning, ¿cierto? El aprendizaje de máquinas, donde yo le mostraba una imagen de un perro y le decía esto es un perro, le mostraba otra imagen de un perro distinto y esto es un perro, y de repente le decía, ya perfecto, ¿qué es esto? Y le muestra un perro y me dice, ah, un perro, y después le muestra un gato y me dice, no es un perro. ¿Cierto? Porque lo único que conoce es si es perro o no es perro. Y obviamente eso se fue a sofisticar, empezaron a salir nuevas técnicas, etcétera, y dentro de eso empezó el aprendizaje que conocemos como el deep learning, aprendizaje profundo, donde básicamente yo ya le dejo de dar tantas reglas y dejo que la máquina encuentre las relaciones entre los datos, ¿cierto? Que yo le entrego. Y en ese mundo tenemos, ¿cierto? Todo este procesamiento, data, etcétera, nuevo, que ahora estaba ahí, pero no fue hasta 2018, 2017 en verdad, pero 2018 cuando se hace público, Google crea lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural. Hasta ese momento, si tú buscabas en Google acampar en el cajón del Maipo o camping en el cajón del Maipo, para Google eran búsquedas distintas. Eran totalmente distintas, porque Google era más literal, podríamos llamarlo. Entonces Google publica un paper que se llama Attention is All You Need, así como haciendo juego con la canción de los Beatles, y crea un mecanismo que se llama el mecanismo de la atención, que usa una tecnología base que se llaman los transformers, ¿ya? No los robots. Y lo que hace es que este transformer transforma esta frase en, estoy súper simplificando, si van a ver el paper es harto más complejo que eso, pero transforma la frase en vectores, ¿ya? En data, que la máquina puede entender. Y en esa data entiende el sentido del vector, por decirlo de alguna forma, como qué quiere decir. Entonces se da cuenta que acampar en el cajón del Maipo o camping en el cajón del Maipo son lo mismo. Y ahí es donde lo que hace es que, claro, va y en el fondo se da cuenta que el vector de acampar en el cajón del Maipo va en una dirección. ¿Se acuerdan que los vectores al final es como una flecha que tiene ciertas coordenadas? ¿Cierto? Obviamente acá son miles de parámetros, es como multidimensional.
Ya, pero nosotros solo imagínenselo en 3D, ¿cierto? Va hacia una coordenada en algún lugar y se da cuenta que la de acampar en el Cajón del Maipo y camping en el Cajón del Maipo son casi, casi, casi la misma. O sea, tienen una pequeña diferencia al final. Entonces, son lo mismo. Y esos vectores se encuentran en un espacio semántico, llamémoslo, ¿cierto? Con este cerebro digital de ceros y unos, donde está la respuesta, ¿cierto? Están todas las cosas que tienen relación con eso. Entonces Google dice, ah, perfecto, y lo traes acá. Entonces Google crea eso y de la combinación de estos modelos de deep learning que aprenden relaciones entre sí y todo, y el modelamiento del lenguaje natural, aparecen los modelos largos del lenguaje o enormes del lenguaje o grandes del lenguaje, porque todavía no se ponen de acuerdo cuál es la traducción al español, pero que básicamente en inglés son los Large Language Models, los LLM, como los GPT. ChatGPT es un LLM. Gemini de Google, un LLM, ¿cierto? Y básicamente la gracia que tienen es que ahora no solo predicen, porque normalmente el Deep Learning predecía, el Machine Learning predecía, sino que ahora, gracias al procesamiento del lenguaje natural, es capaz de crear una respuesta de vuelta en texto, ¿cierto? Y la gracia está en que para hacer todo esto, nosotros tuvimos que ir por un mundo, ¿cierto?, donde la data es clave, porque se tiene que entrenar con datos, ¿cierto? Y por eso hay todos los rumores de que transcriben todos los videos de YouTube a la mala para tener datos que agregar, transcriben libros, las páginas web que pillan públicas, y toda la información que está por ahí, la traen, ¿cierto? Para entrenar estos modelos. Imágenes, textos, etcétera. Y hoy en día tenemos herramientas, ¿cierto? Que no solo procesan textos, sino que también procesan audio, que procesan imágenes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Se crean estos modelos de fundacionales. Se entrenan en base a la data y se crea el modelo. GPT de ChatGPT o de OpenAI, que es la empresa, es el modelo fundacional. Gemini es el modelo fundacional de Google, ¿cierto? Cloud Anthropic tiene el suyo, DeepSeek de los chinos, cada uno. Y aquí las cosas se empiezan a complicar porque algunos el nombre de la empresa es el mismo que del modelo, que el mismo de la herramienta, ¿cierto? Tenemos OpenAI la empresa, ChatGPT la herramienta, GPT el modelo. Pero tenemos Google, empresa, Gemini el modelo, Gemini la herramienta. Entonces ya empiezan a mezclarse las cosas, ¿cierto? Y los chinos son DeepSeek, DeepSeek, sí, DeepSeek. O sea, como que es lo mismo. ¿Ya? Pero eso es nomenclatura. Lo importante es tratar de distinguir estos tres elementos. La empresa que crea, el laboratorio que crea el modelo fundacional, que es como el cerebro digital, y la herramienta a través de la cual consultamos o trabajamos con él. Y eso lo que sucede es que ocurre acá. ¿En qué tareas se hacen? Se crean herramientas específicas. Copilot de Microsoft, por ejemplo, no sé si alguna de ustedes ha ocupado Copilot. Copilot viene a ser una herramienta que tiene de corazón a GPT, igual que ChatGPT, ocupan el mismo modelo de base. Si alguno de ustedes no se ha ocupado la IA de Notion, me encanta Notion, la IA de Notion por detrás ocupa una mezcla, dependiendo de la tarea, entre GPT y entre Cloud de Anthropic, porque al final son herramientas que se conectan al servicio. El cerebro digital está disponible para ocuparlo. Entonces, uno adapta estos modelos para distintas tareas y vamos a tener herramientas que son eh, específicas, especializadas, como debe ser un notebook LM que vamos a ver en un ratito, como vamos a tener también herramientas que son generalistas, como los asistentes de IA generales como ChatGPT y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es que obviamente el modelo fundacional cada vez más empieza a crecer más y empieza a ganar nuevos poderes. Y hoy hablamos de modelos multimodales, que tienen más de un modo. O sea que ya no solo ven texto, sino que son capaces de ver imágenes, son capaces de oír, ¿cierto? Y son capaces también por el otro lado de generar esos mismos recursos. Entonces, les quiero mostrar aquí un ejercicio. Tenemos acá a nuestro amigo ChatGPT, ¿ya? Entonces, ChatGPT, que cuando uno entra a la interfaz, ¿cierto? Acá existen varios modelos. Yo estoy acá en el 4O, que es el que mismo que está en la cuenta gratuita, ¿ya? En la cuenta gratuita no te dice qué modelo es, pero 4O es el que está detrás de la cuenta gratuita, ¿ya? Y acá tengo la de pago, entonces por eso me aparecen tantos modelos. Y lo peor de todo es que no son muy descriptivos de cuál es mejor que otro ni nada, como que van acumulándolos y uno tiene que entender qué es la diferencia entre uno y otro, que es otro problema que tienen estas empresas. Pero lo interesante acá es que yo puedo pasarle a ChatGPT, puedo hablar con él con audio, voz, etcétera. Fíjense. Díganme si se escucha. Hola ChatGPT, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Se escuchó? ¿Sí? Oye, mira, estoy acá con Red Impacta Data.
¿cierto? Donde estamos hablando de la importancia de la IA, de los datos, ¿cierto? Para el trabajo diario. ¿Podrías mandarles un afectuoso saludo y contarles un poquito por qué es tan importante la data cuando estamos hablando de inteligencia artificial? Hola a todos en Radio Impacta Data, un gran saludo para ustedes. La importancia de los datos en inteligencia Oye, artificial oye, es clave. pero ¿lo La puedes ca- hacer como un flight chileno? Dale, compa, ¿cachai que los datos son la papa, po? Sin datos la inteligencia artificial no funciona ni a palos, así que hay que puro tener hartos datos buenos para que la cosa funcione bacán, ¿cachai? Un abrazo para todos los cabros de Radio Impacta Data. Gracias, te pasaste. Cuídate mucho. Y si siguen ahí, lo que hubo una conversación en tiempo real, entre comillas, pero vía voz. Y si se fijan por atrás, está todo. Y claro, entendió mal y le puso como radio impacta data, pero le agregó una cosa extra. Así que si quieren tener una radio, ya saben que la inventó. Pero la gracia es que podemos cambiar la forma en que interactuamos. Y cuando me refiero a que son multimodales, me refiero a que también entienden imágenes, entienden distintas cosas. Y efectivamente el tema es que cuando yo le digo eso, al final como que se pone informal chileno más que flight, ¿cierto? Aunque igual me ha pasado que en algunas demos se tira un garabato entre medio. Pero el acento, si se fijan, no tiene nada que ver porque el acento es el del cada... Hay distintas voces que uno puede, que vienen por defecto, entonces está la voz y está el cómo habla, entonces queda como medio extraño. Pero funciona el ejemplo. La gracia está en que yo también puedo pasarle pantallazos de cosas o imágenes. Entonces, imagínense que yo voy acá, saco un pantallazo y le pego y le digo, mira, ¿me puedes describir qué estoy viendo? ¿Cierto? Y le pego un pantallazo de la pantalla y dice, una videollamada grupal en Zoom, aparentemente participando en una masterclass de inteligencia artificial con Rodrigo Rojo. Según se muestra en el panel del chat. Aquí te describo lo que se ve en detalle. Hay una cuadrícula con los participantes, algunos tienen su cámara encendida, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y les pone los nombres, fíjense que lee todos los nombres y me los transcribe, porque los está viendo de la imagen, ¿cierto? Nombres destacados, así que, nombres destacados, ¿ah? Ojo, parte derecha, el chat activo con mensaje como jajaja y era. Ese no lo había leído. Parte superior, ¿cierto? Y acá se le coló una parte en el pantallazo de mi chat GPT, ¿cierto? Del otro monitor, y me dice los GPTs que están ahí, dice, oye, parece que es una app de productividad, un navegador y está todo esto al lado, ¿cierto? Entonces la gracia es que tenemos múltiples modos en estas herramientas, ¿cierto? Que van surgiendo y podemos apalancarnos de esos poderes para distintas cosas. Y cada vez empiezan a salir herramientas que están dedicadas a otras cosas. Ahora, esto de la inteligencia artificial, al final estamos hablando de eso porque el 30 de noviembre de 2022 apareció ChatGPT, ¿cierto? Y apareció este personaje, ¿cierto? En chat aparece este personaje, ¿cierto? Donde de alguna forma nos dimos cuenta que podíamos interactuar con la máquina de una forma distinta. El chat dice todo, ¿por qué? Porque yo le pasé la información, vio lo que había en pantalla, entonces es información a la que yo le accedí. Y vamos a hablar de eso en un ratito, porque es súper importante, especialmente cuando trabajamos con datos. Súper importante. Eh, pero para tranquilidad de usted, yo tengo desactivado que mi chat GPT no aprenda de de las conversaciones. ¿Ya? Eso se puede desactivar y les voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Ya? Así que todo seguro. Eh, ¿Y cuál es el tema? Que este chat GPT, ¿cierto? Que aparece de alguna forma lo que hizo, más que la herramienta puntual, ¿cierto? Que puede ser chat GPT o podemos elegir otra. Ahora el nivel de calidad de casi todas es muy alto. Lo que importa es que de alguna forma este abrió la caja de Pandora, ¿cierto? Y los desarrolladores y la gente se dio cuenta, oye, podemos interactuar con la máquina de una forma distinta, de una forma conversacional, de una forma mediante texto, porque lo que terminó pasando es que hackeó el lenguaje. Nosotros nos comunicamos a través del lenguaje. Yo les estoy hablando, van ondas de audio hasta el micrófono, se convierten en ondas eléctricas que pasan por internet, se van vía los servidores de Zoom, se decodifican en sus aplicaciones de Zoom donde están conectados en este momento, se convierten de nuevo en señales de audio, llegan a ustedes y su cerebro las entiende, ¿cierto? Y en esa transformación del mensaje, lo que se está convirtiendo es palabras a data y después palabras de vuelta, ¿cierto? Y ustedes tienen un significado como la interpretan ustedes,
¿cierto? Y cada palabra, dependiendo del background de cada uno de nosotros, las interpretamos ligeramente distintos. No todos tenemos visiones distintas del mundo, si eso es natural. Pero la gracia de lo que pasó es que ahora la máquina también puede hablar en ese lenguaje y puede entender ese lenguaje. Ya no es solo ir a activar opciones, desactivar cosas, sino que hay un diálogo. Y eso lo que permitió fue obviamente que se abriera este mundo, que tuviéramos acceso a distintas herramientas, ¿cierto? Empezaron a aparecer herramientas para potenciar el código, herramientas para analizar datos, herramientas para crear imágenes, música, video, analizar documentos, crear avatars virtuales, asistentes de clonación de voz y un montón de cosas más, ¿cierto? Que se vuelven más, podríamos llamar así más complejo, pero obviamente nos dan una característica bien interesante, ¿cierto? De lo que se puede hacer. Entonces, el desafío, ¿cierto? Está en que al final sale tanta herramienta, tanta cosa nueva, y lo peor es que todos los días, o sea, todas las semanas uno levanta una piedra, una nueva herramienta, una nueva versión de un modelo, una nueva capacidad de la IA. Hay como una carrera entre los creadores de esto, los OpenAI, Google, Anthropic, que son los laboratorios, por llegar a la inteligencia artificial más inteligente. Esa es su carrera. Ellos no están pensando en cómo lo usamos nosotros, esa es tarea nuestra, ¿cierto? Ellos están tratando de hacer la herramienta más poderosa. Y en el fondo lo que termina pasando es que terminamos menos confundidos por dónde partir, ¿cierto? Y nos sentimos así como mero en el bar, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Cierto? Y existen un montón de herramientas para un montón de cosas y de alguna forma tenemos que ir definiendo cuáles son las que nos aportan a lo que nosotros hacemos en el día a día. Cuáles son las que me permiten, ¿cierto?, hacer más, mejor y en menos tiempo. Ese es el desafío, porque al final ya está demostrado un poco que la IA nos potencia. Entonces, antes de ir ya a una última cosa, antes que nos vayamos a jugar con herramientas, les traje este QR. Yo todos los días desde que salió esta ChatGPT siempre estoy probando herramientas, probando nuevas plataformas para un montón de cosas. Y me armé una base de datos en Notion, que la dejé pública. Entonces ahí van a encontrar todas las herramientas que yo ya probé y que valido que funcionan para lo que hacen. Algunas son gratuitas, otras tienen free trial, otras son de pago, pero en el fondo es para que tengan ahí para buscar, ¿cierto? Y para jugar. Así que les dejo ese QR. Después ahí, Paula, me pides también el link directo para que lo compartas después con la gente. Ya, pero se los regalo ahí, lo tengo es súper abierto porque creo que es valioso que todos encuentren, porque acá un tema importante, tenemos que encontrar cuál es la herramienta que te permite a ti, a cómo trabajas tú, hacer más, mejor y en menos tiempo. Para algunos va a ser ChatGPT, para otros va a ser Cloud, para otros Gemini de Google, da lo mismo. Lo importante es elegir la que a ti, la que se adapta mejor a tu forma de trabajo. Muchas veces cuando adoptamos tecnología cometemos el error de forzar que la herramienta como de se trata de dar y ceder, ¿cierto? Igual que en todas las cosas. Hay herramientas que funcionan de cierta forma y tenemos que adaptarnos y hay herramientas que quizás nunca nos vamos a adaptar y busquemos una que sí funcione para nosotros. ¿Ya? Ahora, lo que sí es importante, independientemente de cuál es la herramienta, porque aparte, según todos los tests, la mayoría de las herramientas están al mismo nivel hoy en día. O sea, cuando uno va a ver cómo hay una plataforma que se llama LMS Arena, LMS Arena, a ver, dejen buscarla, Chatbot Arena, que conocen el ranking ATP del tenis, ¿o no? ¿Cierto? O el del ajedrez, que son rankings donde la gente se enfrenta entre ellos, ¿cierto? Y dependiendo de la diferencia de puntajes entre ellos, que es como la dificultad, ¿cierto? Les asigna puntaje. Y hay un ranking que se llama el ranking ELO. Si alguna vez quieren entender cómo funciona, buscan ahí en Wikipedia o le preguntan a la IA, oye, explícame el ranking ELO, ¿cierto? Y va a funcionar. Pero básicamente lo que hacen es que van compitiendo entre sí y el que gana, gana puntaje y empieza como a subir. Y cada vez gana menos puntaje porque, claro, si mientras más alto sea, las diferencias entre los rivales son menores. ¿Ya? Y empiezan a competir gente del mismo puntaje. Entonces lo que hicieron en este ranking es que hacen una competición donde te muestran, ¿cierto? Tú le pides algo, ¿cierto? Y hay distintos participantes que son distintas herramientas, muchos modelos. Entonces yo le digo algo y me aparecen las respuestas de dos modelos al azar, sin que yo sepa quién contestó. En uno puede ser ChatGPT, en el otro Gemini, Mistral de los europeos, cualquiera. Y después tú votas cuál te gustó más de la respuesta. ¿Ya? Y la gente está votando y genera este como leaderboard. Y si uno va a ver el leaderboard, vemos que hay como
Fíjense, hay como 14 o 15 modelos que todos están sobre los 1300 puntos. Eso es altísimo. ¿Ya? Como para que se hagan una idea, es como que la diferencia es muy... Y la luz se volvió loca, me puse como en modo disco. Ahí está. No, esperen. Tengo una luz blanca, pero también tiene modo de colores y como que se puso... Ahí sí. Entonces, lo que empieza a pasar es que, claro, hay modelos que les está yendo muy bien, pero el nivel ya es súper, súper alto. Súper, súper alto. Ya uno podría decir prácticamente que ya sobre 1200 es que la calidad es muy buena. Es como que el nivel de la competencia subió. Entonces, para nosotros como usuarios, ya da lo mismo cuál modelo ocupamos. Obviamente hay algunos que son mejores en ciertas tareas y uno puede hacer un doble clic. ¿Cuál es la mejor para programar? Ah, parece que esta. ¿Cuál es la mejor para analizar código? Esta. ¿Cuál es la mejor para análisis de datos? Para escribir. Y van a haber diferencias y sutilezas. Pero de todas formas, igual el nivel en todas esas tareas es súper alto. Entonces al final lo que uno tiene que ir buscando, ¿cierto? Es entender qué es lo que yo puedo hacer con estas herramientas para de manera posterior, ¿cierto? Eh, elegir la que más me acomode o elegir la que tiene ciertas características que me hacen la vida más fácil. Ahora, dentro de esto, si tenemos como que resumir todas las posibilidades de la IA, la podemos resumir como en tres áreas. Las que generan texto y código, ¿cierto? Que es la tradicional. Y eso cuando es texto y código puede ser, como vimos antes, en voz, en texto, ¿cierto? Cambia la forma de generación, pero es lenguaje. Las que generan imágenes y video, incluso ahora también que generan 3D, ¿ya? Y las que generan todo lo que es música, sonidos, etcétera, ¿ya? Donde ahí tenemos para los dos caminos. La IA puede crear un texto a partir, una voz a partir de un texto, o a partir de una voz llevar a texto. ¿Cierto? Y eso también habilita distintos casos de uso. Entonces hay que entender que estos son los poderes base y tenemos que ir a buscar la herramienta que más nos sirve. Y un caballero por ahí, que no sé si lo conocen, si no lo conocen, hay un botón abajo en la sala rojo que dice abandonar. ¿Ya? Y este caballero Bill Gates, él plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿cierto? Estos avances que está teniendo esta tecnología, va a cambiar para siempre la forma en que trabajamos, la forma en que aprendemos, en que viajamos, va a afectar mucho en la industria médica también, vamos a ver cambios en la comunicación y un montón de cosas más, ¿cierto? Y también que las industrias van a ir cambiando y adaptándose en base a esto. O sea, viene un cambio profundo y lo estamos viviendo y esto no es un cambio que ocurra de un día para otro, sino que ya está pasando. ¿Cierto? Y va a haber un cambio que de repente lo que va a pasar es que de un día para otro nos vamos a dar cuenta que cambiaron las cosas. ¿Cierto? Pero el cambio es sutil y va avanzando. Y la base de este cambio tiene que ver con lo siguiente, y es que si yo en una empresa, ¿cierto? Empiezo a agregar estos modelos de IA actualmente, imagina una empresa que no ocupa IA y de repente le ponemos ChatGPT, automáticamente vamos a tener una ventaja, vamos a aumentar el valor, ¿por qué? Porque vamos a poder hacer más, mejor y en menor tiempo, ¿cierto? Pero el tema es que en el tiempo esto no va a cambiar mucho porque mi competidor lo puede agregar si los modelos están todos afuera y las herramientas son las mismas. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sí tengo una ventaja competitiva temporal por entrar primero, porque voy a aprender rápidamente cómo, eh, esto no funciona así, debería hacerlo de esta otra forma. Y voy a mejorar la forma en que hablo con la máquina, en que le pido cosas o que le entrego datos, ¿cierto? Voy a ir aprendiendo de eso y adaptando mi proceso, ¿ya? Pero esa ventaja la tiene el que parte, ¿cierto? Entonces la invitación también es siempre vamos a probar y metamos cosas, metamos las manos, no nos quedemos mirando y esperando a qué pase, porque cuando nos subamos igual vamos a tener que pasar esa etapa de aprendizaje. Mientras antes lo hagamos, antes vamos a aprovechar este como incremento de valor que nos da el usar IA, el usar estos modelos fundacionales. Ahora, sobre esto, sí lo que sucede es que en la medida en que yo incorporo la IA, ¿cierto? En mi producto, en mi negocio, en mis procesos, ¿cierto? También voy a tener una diferencia porque mi producto es único, es el mío, ¿cierto? El producto del rival es distinto. Se pueden parecer, pueden buscar solucionar lo mismo, pero tienen características distintas desde la interfaz, desde el cómo es, ¿cierto? Tanto productos físicos como digitales. Y en la medida que la IA me asista en esa etapa, ¿cierto? También veo un incremento. Acá es cuando agregamos inteligencia artificial, por ejemplo, en ayudarnos en la atención al cliente de nivel uno, ¿cierto? Que son las típicas preguntas que se responden con el centro de ayuda. ¿Cierto? Y que la IA, teniendo eso, y lo que está demostrado es que en las de nivel uno la IA y el humano son evaluados con el mismo nivel, la misma nota de calidad, en distintos experimentos o casos de uso que han salido.
La misma nivel, onda, la IA evaluaba un 95, el humano evaluaba un 95. Pero la IA resolvía la tarea en 3 minutos, le solucionaba el problema al cliente y el humano 12. Entonces, claro, hay un ahorro ahí. Y quizás a los de atención al cliente los tengo creando más documentación y atendiendo el nivel 2. Y cuando la IA se da cuenta que no puede contestar, llama al humano para que conteste él. ¿Cierto? Entonces va cambiando un poco ese espacio. Lo mismo con trabajo de interno, o sea, limpieza de datos. ¿Cierto? Que eso a todos nos ha pasado que de repente nos pasan un par de planillas de cálculo, conéctalas y no hay ningún campo con el cual conectarnos y tenemos que ponernos creativos creando la llave, ¿cierto? Y creando e incluso, y a mí me pasó una vez una historia de esto, que hice una charla para una empresa de maquillaje, ya que vendían maquillaje a lo largo de Chile. Y me dice, sí, que la coordinadoras regionales me mandan un reporte después todos los días o cada cierto tiempo con los nuevos precios de los competidores y todo, pero los anotan como quieren. Botella uno y la otra, botella verde, ¿cierto? Y van cambiando. Y después, ¿cómo conecto ese? ¿Cómo lo limpio? ¿Y cómo lo trabajo? Se vuelve súper complejo. Entonces la IA de repente sí nos puede ayudar a ordenar esa data para después nosotros explotarla, ¿cierto? Y ahí es donde agarra el otro nivel que es súper importante, que es la data propietaria, porque la data de mi negocio, recuerden que todo es data en el negocio, ¿cierto? Desde la hora de entrada de una persona, es dato que para el equipo de personas le puede servir, el tiempo que nos demoramos en ciertas tareas, o sea, todo lo que podamos medir lo podemos convertir en datos, ¿cierto? Y la gracia está en que en la medida en que yo pueda explotar esa data con la IA, ahí tengo una ventaja competitiva gigante, porque mis rivales no tienen acceso a esa data es mía, ¿cierto? Y el cómo yo la ocupo, y si la ocupo de forma inteligente, la puedo explotar y generar muchísimo más valor. Ahora, otra cosa importante también es desde dónde estamos parados, ¿cierto? Porque para que esto ocurra, tenemos que ir adaptándonos en las tareas de nosotros mismos en el día a día. Y aquí un tema, si bien todos ustedes tienen el factor común del dato, ¿cierto? Puede que para qué ocupan el dato es muy distinto entre ustedes, ¿cierto? Puede que haya gente que esté desde el área de operaciones, desde áreas de ciencia de datos, de áreas de marketing, áreas de ventas, ¿cierto? Porque la data es transversal, ¿cierto? Entonces, al final tengo que preguntarnos, para mi rol, para lo que yo hago en el día a día, para lo que yo ocupo esto, ¿cómo la IA me puede ayudar? ¿Cómo puedo potenciarme con ella? ¿Cierto? Y la respuesta es que al final el dato, ¿cierto? El número, la data que capturamos, los fenómenos que están graficados ahí, también son lenguaje. Entonces, el lenguaje ya fue hackeado por la máquina, ¿cierto? Y por lo tanto, yo puedo ocupar a la máquina para que me ayude. Ahora, hay un detalle importante, y es que en el mundo de los datos, la máquina, como es un modelo de lenguaje, está entrenada para entender y hablar, ¿cierto? Pero no está entrenada para hacer cálculos matemáticos. O sea, lo han ido corrigiendo y cada modelo es mejor en matemática que el anterior, pero no lo resuelven ahora con que el modelo hace el cálculo a mano, sino que ahora los modelos tienen la capacidad, dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, esto es un problema matemático. Oye, pero yo puedo correr código, yo puedo escribir código y correrlo. Ah, entonces para asegurarme de que calculo bien, en vez de ir y pensar 2 más 2 es 4, voy a hacer un código donde al correrlo calcule 2 más 2 es 4 y así me aseguro de que la operación está bien hecha. ¿Cierto? Entonces ahora todos estos modelos le dieron la capacidad de escribir y correr código y con eso analizan datos, ¿cierto? Entonces ahora lo corrigen. Pero no es que el modelo per se sea poder matemático, ¿cierto? Sino que ahora tiene la capacidad de entender el problema y escribir una solución que la va a ejecutar y la va a responder, ¿ya? Entonces le dieron esta herramienta extra para poder enfrentarse a este mundo de los datos. Y dentro de lo que hacemos en el día a día, tenemos un montón de tareas: redactar documentos, analizar datos, crear imágenes para presentaciones, porque al final todo lo convertimos en PPTs o dashboard o documentos, ¿cierto? Que se comparten. Entonces, todas esas cosas que hacemos las podemos potenciar con IA porque todas tienen de base el lenguaje, ¿ya? Y la gracia es que la IA nos va a permitir hacer más, mejor y en menos tiempo. Esa es la gran gracia. Pero un tema importante es que estos cerebros digitales, per se, no es que sean más inteligentes que el humano promedio. De hecho, están casi todos como al nivel del humano promedio o ligeramente sobre él, dependiendo de la tarea, en temas de razonamiento visual, clasificación de imágenes, en comprensión lectora, matemática, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? No es que el modelo sea más inteligente per se, es que el modelo tiene un cerebro digital con
capacidad de cómputo gigantesca y muy rápida. Nosotros procesamos lento. Tenemos un cerebro de carne, ¿cierto? Que un sábado, después de una semana intensa en el trabajo, ¿cierto? No está tan despierto. Y que si justo no se tomaron un cafecito antes de venir para acá o su tecito de la mañana, además está más dormido, ¿cierto? Y que al nacer en una memoria, ¿cierto? Tiene una memoria de corto plazo que la tiene media fresca, pero la de largo plazo nosotros nos quedamos con lo que nos importa. Y hay cosas que quedan guardadas con un cajón y no sabemos cómo recuperarlo. ¿Se han dado cuenta que de repente pasa que uno, como que una palabra o escuchas una canción o algo, te activa una memoria muy perdida en el cerebro? Y eso no lo controlamos. O sea, nosotros no controlamos cuál es la llave de esos cajones, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que sí, la información que manejamos para nuestro día a día, que es la información de esto que se habla del cerebro reptiliano, ¿cierto? Que es el que nos permite sobrevivir. Porque el humano al final busca sobrevivir, ¿cierto? Entonces la información que es relevante para sobrevivir la almacenamos como en los cajones de arriba, los que son más fáciles de alcanzar. Entonces, ¿cierto? Son imágenes, o sea, son las cosas que tenemos que usamos en el día a día, que es el conocimiento para nuestro trabajo. Y estoy seguro, porque esto nos ha pasado a todo el mundo, que hay cosas que ustedes resolvieron en un trabajo anterior, pero que ahora por su nuevo cargo ya no lo tienen que hacer, y que de repente se enfrentan al mismo problema y es como, oye, yo sabía hacer esto, pero no me acuerdo cómo, ¿cierto? Y claro, como sabía hacerlo, al menos ya puedo tener, sé que hay un camino en mi cerebro, no sé cuál, pero sé que existe para tratar de encontrar cómo hacerlo. Y si la persona era ordenada, pero que lo guardé en un documento anotado en el cuaderno acá atrás, déjame buscar, ¿cierto? Pero de alguna forma no podemos confiar en esto, ¿cierto? Pero una ventaja que sí tenemos es que somos proactivos. Nosotros tenemos una proactividad que la IA no tiene. Fíjense, entro a ChatGPT, voy a ir acá a ChatGPT. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Y no me dice nada más, pues no me da ideas, no me dice cómo enfrentarlo. Voy a Gemini de Google. Pregúntale a Gemini. Tampoco. ¿Cierto? Voy a Cloud Anthropic. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Voy a ¿cuál más es? Mistral. Pregunta a LeChat. Porque este es de los franceses, por eso se llama LeChat. Pero ninguno me indica cómo ocuparlo, ¿cierto? Y ninguno parte la conversación. Somos nosotros los humanos los proactivos. Pero en este cerebro digital hay una ventaja. Tiene todo el conocimiento de la humanidad cargado allá adentro. O la librería de Alejandría, del mito. ¿Cierto? Tiene adentro todo, con una fecha de corte. Los modelos normalmente se entrenan con grandes cantidades de datos, grandes cantidades de energía y grandes cantidades de cómputo. Y normalmente el entrenamiento dura entre 4 y 6 meses. Entonces, a estas alturas, casi todos los modelos tienen corte en algún mes del segundo semestre del año pasado. Algunos están cortados en junio, otros en octubre, septiembre, diciembre, pero todos tienen memoria hasta ese momento, ¿ya? En lo que es el cerebro digital. Y muchos de ellos, cuando le preguntas algo hoy, por ejemplo, si yo voy a ChatGPT y le digo, ¿quién es el presidente de la Cámara de Diputados en Chile? Cierto que sabemos que la Carol Cariola, por motivos que no entran, no vamos a entrar en el pelambre ni la chimuchina, pero por motivos interesantes al menos, dejó la presidencia de la Cámara. Es algo que el cerebro digital de la IA no debiese saber, ¿cierto? Porque es reciente. No hay ningún modelo que tenga ese dato en su fase de entrenamiento. Entonces, ¿qué hace? Dice, perfecto, hoy es 22 de marzo, ¿cierto? Dice, oye, la actual presidenta es esto porque asumió el cargo. Es decir, ¿estás seguro? ¿Y ahora qué va a hacer? Dice, confirmado. Y ahora fíjese que lo que voy a hacer. La misma pregunta en un chat nuevo. Los chats son independientes. ¿Ya? No es que no ven lo que pasó en un chat, el otro chat no tiene acceso a eso. ¿Ya? Eso tiene que ver con una cosa que se llama la ventana de contexto. Cada IA, cada modelo tiene acceso a ver informaciones del chat, de lo que está. ¿Ya? La mayoría son 128.000 tokens, se llama. Un token puede ser una palabra o un par de palabras. ¿Ya? Eh, entonces lo que pasa es que lo que hacen es que la IA tiene acceso a lo que hay en el chat, a toda esa conversación. Pero si yo me cambio de herramienta, ¿qué es lo que empieza a pasar? Si
tuviera acceso a todas las conversaciones, tendría los tokens saturados, entonces no podría seguir conversando. Entonces cada chat es independiente. Entonces le voy a poner la misma pregunta, pero le voy a forzar a que busque en internet con este botón. ¿Ya? Y va a decir, perfecto, voy a buscar en la web, y va a volver desde hasta el 15 de marzo, ¿cierto? Fue Carol Cariola, sin embargo, está involucrada en una cuestión y por lo tanto ya no está. Ahora tienen que elegir un nuevo presidente, ¿cierto? Entonces lo que empieza a suceder es que le dan herramientas a la IA para poder acceder a información nueva. ¿Cierto? Y esto es la capacidad de ocupar herramientas, en este caso un buscador. Y es la capacidad de amplificar la respuesta recuperando información, que es una técnica que se llama RAG, Retrieval Augmented Generation, o generación aumentada por recuperación. Entonces, ¿qué pasó acá? La información que le sacó del buscador, pero le podría haber cargado un archivo, ¿cierto? Y lo que hace es encontrar información y antes de contestarme, porque la IA contesta de inmediato, ¿cierto? Por ejemplo, cuéntame un cuento. La IA va a contestar de inmediato, no es que lo piense, lo va generando, prediciendo palabra a palabra. ¿Ya? Y cada vez lo hace de formas distintas porque tiene cierto grado de creatividad, ¿cierto? Entonces me va contestando de directo. Entonces la gracia está en que nosotros podemos ir y apalancarnos de lo que está en este cerebro digital, en esta librería de Alejandría, e ir a extraer de ahí lo que es valioso para mí, ¿cierto? Ir a extraer de ahí lo que me sirve para el día a día. Y ahí, unos estudios han demostrado, varios estudios, que efectivamente si usamos inteligencia artificial, pero estamos capacitados en hacerlo, o sea, sabemos usarla, se ven beneficios gigantes. Por ejemplo, este es uno de los primeros estudios que apareció y era con consultores, a un grupo de consultores se les pasó herramientas, al otro no, y el que tenía las herramientas fue un 12% más productivo, o sea, hizo el 12% más de tareas, lo hizo con un 25% mayor velocidad, o sea, terminó antes. Y cuando iban a comparar la calidad de lo resuelto versus los que no tenían IA, que tenían las mismas tareas, porque eso era el experimento, era comparable, eran 40% mayor la calidad. La tarea además era mejor resuelta. Hay un estudio que hizo la OTIC Sofofa, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Ministerio del Trabajo y el CENSE, que salió en diciembre. ¿Ya? Analizaron todos los trabajos que más se repetían en las distintas empresas en Chile. Y clasificaron las distintas tareas que resolvían y vieron cómo la IA aceleraba esas tareas. Y llegaron a la conclusión que el trabajador del conocimiento promedio chileno, ¿cierto? Puede verse acelerado un 48% al usar inteligencia artificial. Si lo ponemos en palabras, redondeamos en 50, ¿ya? Si lo ponemos en palabras simples, esto quiere decir que usando inteligencia artificial debiésemos ser capaces de hacer toda nuestra pega del mes en la mitad del tiempo. O, dependiendo ahí de cada uno, hacer el doble de pega en el mismo tiempo. ¿Cierto? Ahí queda a criterio de cada uno. Yo soy de los trabajólicos que hace el doble. Pero hay gente que, oye, yo quiero salir más temprano, ¿cierto? Pero al final eso es regla de negocio. Pero básicamente esto solo lo podemos acceder y solo lo vamos a lograr si y solo si sepamos lo que estamos haciendo. Y aquí lo importante, ¿por qué? Porque si bien la IA es súper habilitadora, porque ahora desde la señora Juanita hasta nosotros, ¿cierto? Todos tenemos acceso al conocimiento de la humanidad a través de este chat. Entonces es súper democrático en ese sentido, ¿cierto? Todos tienen acceso, porque aparte los modelos son gratuitos, la mayoría, y tienen datos muy frescos. O sea, en verdad no hay excusa. Pero el problema es que si, por ejemplo, yo voy a pedirle información de marketing, que es mi background, probablemente, y les digo a una de ustedes que haga lo mismo, después vamos a ir a ver el prompt, que es la instrucción de texto que le entregamos, y probablemente mi pregunta en marketing va a ser más desarrollada, va a tener más información. De alguna forma yo voy a ser capaz de hacerle preguntas más inteligentes en esa área de dominio porque es mi dominio. En cambio, si yo va una de ustedes, ¿cierto? Y le pide cosas de data, ¿cierto? Probablemente le va a poder hacer preguntas más inteligentes que las que yo pudiera hacerle, porque tienen el lenguaje correcto para hacerlo, ¿cierto? Porque tienen el conocimiento previo para hacerlo. Entonces, si bien es democrático el acceso, ¿cierto? El nivel al que podemos profundizar y acceder va a depender de nuestra área de dominio, ¿cierto? Eh,
nuestra expertise. Entonces, si yo ocupo la IA en las áreas donde yo soy experto, en esas áreas yo voy a acelerar muchísimo, porque voy a hacer preguntas más inteligentes, porque voy a poder identificar dónde la IA se equivoca. Pero cuando no lo hago, lo que empieza a pasar es que voy en piloto automático, porque claro, cuando usamos la IA nos damos cuenta que es brillante, ¿cierto? Y que nos ayuda un montón. Entonces confío en todas sus respuestas y no todas son buenas, especialmente aquellas donde yo en verdad no me manejo, entonces no tengo la capacidad para distinguir si la respuesta es correcta o no es correcta. Entonces, por eso es importante que nos apalanquemos de las áreas donde efectivamente dominamos. Obviamente, en las áreas donde no dominamos, podemos ayudarnos igual, sí, pero no podemos pedirle a la IA que haga la tarea, porque yo no voy a saber guiarlo. Lo que puedo pedirle al revés, guíame tú. Oye, ChatGPT, y podemos hacer un ejercicio. Voy a ir acá y le voy a preguntar a ChatGPT, oye, eh, me mandaron a armar un proyecto de mejora del equipo de operaciones. Somos una empresa de e-commerce que está en Santiago de Chile y vende solo a Santiago. No tengo idea cómo partir. Ayúdame a entender cómo hacerlo. Entonces, en vez de pedirle la respuesta, que él me haga el plan, porque yo le puedo dar los datos y todo, yo no tengo idea, entonces le pido que me ayude a ordenarme, ¿cierto? Le pido que me ayude con el... Ah, mira, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Ah, perfecto. Entonces empieza a contestar. Ah, mira, el objetivo es este. Levanta información. Oye, ya tengo que hacer este. Fíjese, ¿cuál es el flujo actual desde que entra una orden hasta que se entrega? Y le voy a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No conozco cómo es el flujo. ¿Cómo podría, o no tengo, le voy a decir, no tengo estructurado el flujo, pero tengo nociones. Nociones. ¿Cómo podría definirlo? Y me estoy yendo por una de las líneas que había, ¿cierto? Ah, mira, te deberías mapear el tema, ¿cierto? Entonces piensa en etapas generales del proceso. Y me está guiando a entender cosas que yo no necesariamente manejo. Entonces, claro, la IA me puede potenciar en esas partes, por supuesto, pero no le puedo pedir que ella haga la tarea o él haga la tarea. Ahí depende de ustedes, como si lo consideran un él, un ella o un eso. Pero en las áreas que no domino, tengo que asistirme a que la IA me vaya enseñando. Porque la IA no tiene la información, pero el problema es que yo no tengo las preguntas. ¿Cierto? Entonces, la idea ahí es pedirle que me acompañe, ¿ya? En las áreas donde yo domino perfectamente, yo ya sé cómo dar las instrucciones, entonces ahí yo me mando y me lanzo, ¿cierto?, a pedirle la información y a trabajar con ella. Ahora, la gracia de esto es que al final del día lo que está pasando es que nos estamos aumentando por IA, ¿cierto? No sé si han visto Iron Man o los Avengers, ¿cierto? De nuevo, si alguno de ustedes no lo ha visto, hay un botón abajo que dice abandonar y abre Disney Plus, ¿ya? Y se va a hacer la tarea. Eh, pero básicamente acá, y por eso me gusta el ejemplo de Tony Stark, porque él, ¿cierto? Tenía su armadura y dentro tenía a Jarvis, que era su asistente de inteligencia artificial. Entonces de repente decía, oye, ¿qué tanto riesgo hay con esto? ¿Cierto? Y le dice, sí, la bomba va a explotar y todos van a morir. Él dice, perfecto, voy a ir a agarrarla. No lo hagas, es muy peligroso. ¿Y qué hacía Tony Stark? Iba igual. Porque la IA nos está aumentando a nosotros. Somos nosotros el que conduce. Por eso me gusta el nombre de la de Microsoft, Copilot. Copiloto, ¿cierto? Entonces, la gracia está en que somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo. Y justo lo que dice Johnny en el chat es cierto. Yo tengo que ver la respuesta. O sea, yo lo estoy guiando, yo me estoy ayudando. Lo mejor que puede pasar es que haya hecho la pregunta tan bien que la respuesta de la IA está perfecta y yo la digo, ah, está buena, copio, pego y envío. Pero yo decidí copiar, pegar y enviar porque yo confié y porque yo la evalué. ¿Cierto? Es lo que se llama el humano en el loop. Nosotros le pedimos al menos hasta el momento, todavía no es proactiva la IA, entonces yo le tengo que pedir algo, o puedo automatizarlo, que haya un trigger, un gatillante, pero yo estoy decidiendo cuál es ese momento que lo activa, ¿cierto? Pero yo tengo que hacerme cargo del proceso. Si yo confío plenamente en la IA, perfecto, lo mando, pero soy yo el responsable igual, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que a veces la IA alucina. ¿Por qué? Porque la IA lo que hace es predecir la siguiente cadena de texto.
Entonces, si de repente elige una palabra distinta a la que tenía más probabilidad, tiene que completar la frase que haga sentido. Entonces, lo que empieza a pasar es que, claro, Nadia me contestó algo raro, ¿cierto? Pero si yo no me fijo, yo confío plenamente y voy piloto automático, no voy a poder distinguir. Entonces, el desafío es distinguirlo. Y por eso es importante. Es la IA la que nos está aumentando a nosotros para hacer más, mejor y en menos tiempo. Pero soy yo el que está a cargo, ¿cierto? Ahora, en la medida en que salen modelos más avanzados, lo que está demostrado es que el nivel de alucinación disminuye. ¿Ya? En la medida que le damos más información, ya sea documentos, que busque en internet, que busque información de fuentes verificadas, etcétera, disminuye el nivel de alucinación. Y en la medida en que yo sea capaz de preguntarle de una mejor manera, ¿cierto? Y de darle más contexto en la pregunta y más data en la pregunta, etcétera, disminuye la alucinación. ¿Ya? Entonces, obviamente, en la medida que yo pueda combinar esas cosas, puedo estar más tranquilo de que está funcionando para lo que yo quiero que haga. ¿Ya? Eh, y Y aquí sí, antes de ir a la demo, lo último que les quería contar importante. También tenemos que entender cuándo y cómo la vamos a usar y con qué información estamos trabajando, ¿cierto? Y esto es lo que hablábamos antes, ¿cierto? Que quedó con una pregunta un poquito más arriba. Si yo estoy buscando explorar, investigar, es decir, trabajar con información externa, que básicamente cuando googleábamos, buscábamos data externa, ciertas fuentes de terceros, ahí podemos ocupar la IA que se nos ocurra. Podemos ocupar cualquiera de la herramienta, porque es lo mismo que googlear. Al final yo tengo que aplicar el criterio si quiero o no esa información y qué quiero hacer con ella. Pero, pero, si entro al nivel de ocupar data dentro de la empresa, ¿cierto? Que es la información interna para el análisis de datos, para la toma de decisiones, para el trabajo estratégico, etcétera, etcétera, tengo que ocupar las versiones autorizadas en la empresa. Pero acá tengo que hacerme cargo de los datos, ¿cierto? Hay que evitar filtraciones, hay que tener cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta etapa, mi recomendación es que obviamente se prefieran las versiones de pago de estas herramientas, ChatGPT para equipos o versión de pago desactivando el entrenamiento de datos. La gracia es que el de equipos lo trae por defecto desactivado y es operado centralmente en la organización. Entonces, igual que cuando tenemos Office u otro sistema, ¿cierto? Entonces ya nos da o ocupar las versiones, ya sea Gemini en Google Workspace o Copilot, si ocupamos la suite de Office, ¿cierto? De Microsoft 365, porque en el fondo ya tenemos autorización de la gobernanza de esas dos herramientas, ¿cierto? Porque ya están autorizadas en la empresa. Y se supone que confiamos en Google y Microsoft en que los datos están bien cuidados en sus servidores. Porque bueno, tenemos toda la información por mail allá cargada, así que ya confiamos con ellos. Entonces, la recomendación es esa, o buscar algún modelo. De repente hay empresas que diseñan con código, ocupan el cerebro GPT por detrás, pero crean su propia solución en su propio servidor para asegurarse que la data no escape. ¿Cierto? Y crean en Microsoft Azure, en Google Cloud, etcétera. Y ahorita ahí se tiene que meter TI y armarlos, pero se puede. O si hay herramientas que en los términos y condiciones me dan tranquilidad del trabajo con los datos y que funciona bien, ¿cierto? Y más seguro, también puede funcionar. Pero en toda esta etapa, sí o sí, tenemos que tener un trabajo con los equipos que están a cargo de la gobernanza de los datos, ¿cierto? Si el equipo de gobernanza me dice que puede ser normalmente en la empresa o es TI, o es innovación, o transformación digital, en algunos de esos grupos de estado, de repente son los tres con distintas llaves, pero tengo que asegurarme que sean herramientas que están validadas. ¿Ya? Ahora, dicho eso, vamos a hacer algunas demos, que esa es la parte entretenida. Sé que me demoré un poquito en la descripción, pero espero no haber estado tan fome. Entonces, la gracia está en que herramientas como ChatGPT, herramientas como Gemini, como Cloud, etcétera, pueden analizar datos. ¿Ya? Y podemos trabajar con ellas en el día a día y hacer distintas cosas. Ahora, un dato importante, la mayoría de estas herramientas, en alguna parte, si es que ustedes tienen la cuenta de pago o gratuita de cada una de ustedes, de eso va a depender, eh, pueden ir y desactivarle el que aprenda de los datos. ¿Ya? Eso se lo exigieron a todas estas herramientas por un tema de leyes internacionales de protección de datos personales. ¿Ya? Entonces, si ustedes van, por ejemplo, en ChatGPT, acá arriba de la cuenta, y van a la parte de configuración, lo voy a mostrar en ChatGPT porque es como probablemente el que más ocupan, ¿cierto?, de las personas, pero casi todas lo tienen. Van acá a la izquierda donde dice controles de datos y van a ver acá arriba que dice mejora el modelo para todos. ¿Ya? Y si le hacen clic ahí, lo pueden activar o desactivar y pueden incluir los modos de voz o video en este caso.
Cada herramienta es distinta como lo muestra, pero casi todas lo tienen. Solo ocupan herramientas que lo tengan, ¿ya? Porque al final nosotros tenemos que elegir qué hacemos con los datos. ¿Qué sucede? Si están ocupando una cuenta de ChatGPT gratuita y desactivan esto, ChatGPT por defecto va a mantener las conversaciones hasta 30 días. Por también leyes internacionales de si pasa algo tiene que poder entrar a ver el dato. Pero después, cuando pasamos al día 31 se borra el chat. Como es la cuenta gratuita, entonces dije, entonces no quieres dejarme grabar aprender, pero te estoy dando el producto gratis, porque recuerden que todo lo gratis nosotros somos el producto. Y dice, perfecto, lo puedes ocupar, pero yo no voy a almacenar tu chat viejo. ¿Ya? En las cuentas de pago de $20 hacia arriba, si lo desactivas, puedes ver los chats igual. O sea, yo acá tengo chat como de 3 años para atrás. ¿Ya? En verdad no 3 años, porque 2 años y 3 meses. ¿Ya? Y tengo chat, pero así gigantes de lo que se nos ocurra para atrás, porque el, pero está desactivado el aprendizaje, ¿cierto? Yo lo desactivé. En la cuenta ChatGPT para equipos, ya porque acá también en ChatGPT, voy a ir acá a la parte de suscripción para que lo vean, ahora está súper oculto. Tenemos ChatGPT Plus para nosotros, $20, el Pro, que yo tengo este porque como hago tantas clases, no me puede salir como vuelve en 3 horas porque ya ocupaste tu mensaje. Entonces acá te da chat ilimitado. Eh, y empresa, que tiene esta que son $25 al mes para cada uno. ¿Ya? Eh, entonces, en la cuenta de equipo, nosotros en la empresa debemos apuntar a tener esta. ¿Ya? Porque esta tiene capas no incluye, tiene mayores protecciones, tiene mayores límites, protege los datos con muchas otras extras, o funciones extras. Ahora, una cosa importante acá, haciendo alegoría a la pregunta que está haciendo Judith. Una cosa es el modelo y otra es cómo nosotros le pasamos data extra a la herramienta para que pueda contestar mejor, ¿ya? El modelo no aprende de tus interacciones con él. El modelo aprende cada vez que van a un proceso de entrenamiento súper largo de 6 meses y crean un mejor modelo. Y ahí lo hacen con reglas de ellos como también con ejemplos de conversaciones y cosas varias. Nosotros cuando desactivamos ahí lo que le estamos diciendo es cuando hagas ese modelo no metas mis conversaciones en la juguera para proteger mis datos. Pero el modelo mejora cada vez que ellos sacan una nueva versión. Por ejemplo, hace poco pasaron del ChatGPT 4o al 4.5, ya que lo están liberando, ya lo liberaron en las cuentas de pago. Este salto, ¿cierto? Este salto fue una fase de entrenamiento muy cara por lo demás, porque se demoraron mucho, y se supone que es un mejor modelo. Otra cosa distinta es que yo al trabajar con la IA quiera darle información que maneje. ¿Ya? Y aquí entra un concepto distinto que no es del modelo, no es del cerebro, sino que es de la herramienta. Que es que la herramienta puede guardar cosas en su memoria. El modelo no las sabe, sino que es como que tenga un bloc de notas al lado, entonces cada vez que yo interactúo con ella, revisa el bloc de notas para acordarse de lo que sabe y se va a responder. ¿Ya? Entonces, ChatGPT, por ejemplo, tiene acá, voy a ir a configuración, voy a ir acá donde dice personalización. Y acá tiene una opción que se llama memoria, ¿ya? Que normalmente viene activada. ¿Qué es lo que graba en la memoria? Cuando encuentran en la conversación algo que es relevante. Dice, oye, esto es relevante acerca del usuario, yo me conviene saberlo para darle mejores respuestas. No es que el modelo GPT sepa eso, sino que ChatGPT como herramienta es la que lo sabe. Y cuando va a contestarme, ¿qué hace? Antes de irse con la pregunta al cerebro a pensar, se va con la pregunta y con esta información que tiene como almacenada como en la memoria a corto plazo, y se va recién ahí al cerebro con esos dos datos, ya como para amplificar. Entonces, aquí adentro va guardando cosas que son relevantes. Por ejemplo, acá dice, el usuario tiene un perro llamado Luffy que tiene 3 patas, que es cierto. El usuario tiene un gato llamado Miel Mufasa, que tiene más de 10 años y es el más regalón, que también es cierto. Y que al usuario le gusta One Piece, que también es cierto. Y esas yo se las mantengo. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre que hago demos de cosas, empieza a guardar información. Entonces, cuando hago clases la otra vez me tocó hacer clases a Crystal Lagoons, que son las de las lagunas grandes, estas gigantes que están ¿cómo se llama esta piscina gigante que está en la quinta región en Chile? San Alfonso, ¿cierto? San Alfonso del Mar. Entonces yo le dije, no, trabajo en una empresa que hace esto y no sé qué. Ah, Rodrigo trabaja en esto. Claro, yo no trabajo, eran los alumnos que estaban en la sala. Entonces después le hacía a otros e inventábamos un negocio. Hagamos galletas para astronautas. Rodrigo hace galletas para astronautas. Entonces tenía una memoria, pero así, una mezcla gigante, pero es porque yo enseño con la herramienta.
Entonces, si ocupara solo la herramienta para mí mismo, me sirve que tenga todos esos datos. ¿Y cómo va guardando cosas en la memoria? Por ejemplo, vamos a hacer un dato, ya que voy a hacerle al tiro para que vayamos a ocupar datos, ¿cierto? Yo tengo un Excel que es una base de datos, que las voy a mostrar, de, denme un segundo para mostrarla, descartar. Y tengo un Excel de un evento que yo organizo todos los años, que se llama Revenue Day. ¿Ya? Voy a ocultar esto para que no lo vean. Que tiene los nombres de, de los asistentes, el mail, que es el dato que guardé, ¿cierto? El país donde estaba, el área donde trabajaba, ¿cierto? El teléfono, también debería guardar eso, ustedes no lo vieron. El cargo, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Estamos en un espacio de confianza y espero que eso no salga de ahí, ¿cierto? Pero son datos de asistentes y son son 1600 datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a cerrar acá y yo puedo ir a pedirle a ChatGPT, cargar desde la computadora y le voy a cargar esta base de datos, ¿ya? Y yo puedo ir a pedirle a la IA que me ayude o me asista con esto, ¿cierto? Y aquí es donde uno empieza a ocupar lo que se llama el prompting, ¿ya? Que el prompting es la forma en que nosotros le hablamos a la máquina. Entonces yo puedo ir, y en este caso son datos estructurados, ¿cierto? Es un Excel que tiene columnas con la etiqueta y tiene filas con los datos. Entonces, yo puedo ir a decirle, por ejemplo, eres un analista de datos, ¿cierto? Siempre es bueno, ¿se acuerdan de la librería de Alejandría que les contaba antes? Si yo voy y entro a la librería y le pregunto, ¿qué es un bloque? ¿Cierto? Cada pasillo de la librería me va a contestar cosas distintas. El pasillo de los juguetes me va a decir, es un Lego. El de la construcción me va a decir, es un ladrillo. El de la planificación urbana, me va a decir, es un bloque, una cuadra, ¿cierto? El que está en educación, me va a decir, es un bloque horario, donde van las clases, ¿cierto? Cada área de conocimiento para ciertas palabras tiene significados distintos. Entonces, el tema cuando yo le digo, actúa como un experto en marketing, eres un analista de datos, eres un experto en estrategia, etcétera, lo que estoy diciéndole es, oye, ándate a esta área de conocimiento dentro de tu cerebro digital, que esa es la que me interesa que trabaje en este momento. Entonces, para guiarlo. La IA lo puedo poner y no ponerle nada, sí, y va a funcionar también. Pero, en general, cuando yo lo empujo con este prompt, ¿cierto? De actúa como, o eres un experto en esta área, ¿cierto? O apaláncate de tu conocimiento de tal tema, logramos tener respuestas más rápidas, ¿cierto? Como más dirigidas. Entonces, eres una lista de datos y me ayudarás a comprender los datos que hay en el Excel adjunto. Yo le puedo cargar .xlsx, .csv, etcétera, ¿ya? Y acá yo le estoy dando la tarea, ¿ya? Normalmente un prompt, cuando nosotros queremos accionar algo, le damos una tarea. Ese es como el elemento clave. Si no hay tarea, es una conversación. ¿Cierto? Ahora, nosotros podríamos tener una conversación con la IA. Si nos sentamos, estamos un día solo, hola ChatGPT, ¿cómo estáis? Conversemos un rato y podemos hacerlo, ¿cierto? Pero si yo quiero trabajar con la IA, yo lo que voy a hacer es dirigirlo a una tarea, ¿cierto? Una resolución de un problema. Es decir, me ayudarás a comprender a comprender los datos, ahí me falta un espacio, ahora la IA igual entiende eso, que hay en el Excel adjunto. Quiero que describas las distintas cosas que ves, ¿cierto? Yo siempre cuando le paso archivos, yo le pido que me describa lo que ve. ¿Por qué? Porque claro, yo como humano entiendo, ¿cierto? Eh, entiendo los datos que tengo, pero la IA puede que los entienda de una forma distinta. Entonces yo lo que pido es que me diga, ¿cierto? ¿Qué es lo que ve? Para yo corregirle, decir, no, ese dato en verdad significa tal cosa, ¿cierto? Para entender que estemos en la misma línea, antes de lanzarme a analizar, porque si no, no... eh, me puede dar respuestas distintas, ¿cierto? Entonces yo quiero setear eso. Y acá le voy a decir, estos datos son de los asistentes a mi evento online llamado Revenue Day. Es un evento donde todos los años más de 20 destacados profesionales realizan masterclass de 20 minutos acerca de distintos temas. Quiero, entonces ahí le doy contexto. Entonces le digo, los participantes en su mayoría son de Latinoamérica, eh, trabajan en distintas áreas de empresas, pero casi siempre en
temas tecnológicos y áreas como marketing, ventas, customer success, entre otras, ¿cierto? Y esto se llama darle contexto. Muchas veces estos modelos están generados en Estados Unidos, en Europa, en China, ¿cierto? En distintos lugares. Entonces nosotros como Latinoamérica, primero, somos países de poco volumen de personas, con excepción de un par, ¿cierto? Y segundo, la cantidad de datos online que hay de nosotros son pocos. Entonces, no asumamos que la IA sabe quiénes somos. Pasemos la información extra. Y con esa información extra también va a poder entender mejor el problema que le estamos entregando. ¿Ya? Y después a esto, yo le podría agregar algunos datos adicionales, como cuáles, por ejemplo, lo que le dije cuando le hice el de la voz. Habla como flight chileno, es decir, definir el tono y estilo. Si yo lo que quiero es que lo que me entrega la IA, yo llegar y ocuparlo tal cual en otra cosa, me conviene, ¿cierto? Setearle un tono y estilo. ¿Por qué? Porque se va a parecer más a como yo lo quiero entregar. Si en el fondo yo lo que estoy haciendo es que lo que me dé la IA va a ser un input para mi trabajo, y después yo voy a hacer algo con eso, no es tan necesario. Pero también yo le puedo definir el formato. Entonces yo le podría poner acá, entrégame la descripción en una tabla con una columna que diga la variable y otra que describa de qué se trata. Y agrega al final una que me diga cuántos datos tenemos. ¿Ya? Para inventar. Entonces yo le puedo definir como quiero, que sea una tabla, que sea un poema, quiero que sea un chiste, quiero que sea una canción, ¿cierto? Quiero que lo escribas como una lista, quiero que lo entregues como un informe, ¿cierto? Que tenga estas secciones, etcétera. Y aparte, yo lo otro que podría hacer es darle un ejemplo. Decirle, por ejemplo, entrégamelo de esta manera y pegarle el ejemplo. El ejemplo es súper poderoso, porque la IA mantiene muy bien los patrones. Por ejemplo, si tú tienes siempre, imagínense, siempre mandan los datos de la misma forma, en un reporte chiquitito, de una página, con los datos y los insights. Yo lo que podría hacer es decirle, oye, tengo estos datos que yo ya calculé, que tengo acá, dame los insights en esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar la estructura y va a cambiar los datos de adentro. Por ejemplo, a mí cuando yo hago hartas clases, me piden el syllabus, ¿cierto? Que es como el documento que dice los objetivos de aprendizaje, las tareas a resolver, bibliografía, etcétera. Es una lata hacer el syllabus. Porque al final eso no lo ve nadie. O sea, internamente lo ocupan para otras cosas en la universidad, pero los alumnos lo ven para ver cómo los criterios de aprobación y chao, ¿cierto? Y se gasta mucho tiempo. Entonces lo que yo hago ahora es que le paso un sílabus de ejemplo a un curso anterior y le dicto a la IA. Le digo, oye, quiero hacer el sílabus nuevo para esto. Estos son los datos. El curso se llama tanto, los objetivos de aprendizaje, quiero que aprendan tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y que la IA me lo escriba como objetivo de aprendizaje. El contenido principal va a ser este. Estoy pensando que las sesiones tienen que tratar sobre estos temas y la bibliografía es esta. ¿Cierto? Y si encuentras una más, agrégala. Enter. Y le pongo ejemplo, el que ya tenía. Y lo hace. Y claro, después tengo que revisar porque en general sí con bibliografía tiende a inventar un par de libros entre medio. Pero claro, tú vas a verlo, validas y dices, ah, está bueno, quizás me encontré una bibliografía que no tenía. O lo borro nomás, ¿cierto? Pero me ahorra tiempo y en vez de estar 30 minutos o una hora, lo hago en 10 minutos, ¿cierto? Y eso es muy potente. Entonces acá yo le voy a mandar esto, ¿cierto? Y lo que hace acá, importante, cuando trabajamos con data dentro de ChatGPT o Cloud, que son los dos que más me gustan para análisis de datos, estamos haciendo el ejemplo en ChatGPT para simplificar, ¿cierto? Lo carga como si fuera un data frame en Python. ¿Ya? Ocupa Python para analizar los datos. Por lo tanto, no es que esté analizando el archivo, no es que sea un Excel que tiene los datos dentro, sino que carga esta data ahí y va a hacer análisis respecto a eso, pero va a crear tablas nuevas. Entonces, si yo lo que voy a hacer al final es pedirle, entrégamelo de tal forma, ¿cierto? Para que me lo exporte. O sea, acá me dice perfecto y me armó esta tabla arriba, que es el Excel, ¿cierto? Y acá puedo ver que tenía una hoja, que es la que les mostré, y que tenía los datos. Y acá abajo me dice descripción de los datos. Me dice perfecto, mira, me inventó una secuencia nomás del tema y dice variable, nombre completo del asistente, mail, tipo de entrada, fecha en que compró, si entró o no entró, total de registros, número de no sé qué, área, ciudad, país, etcétera. Y aquí viene lo entretenido, que es donde esto lo hizo con Python. Entonces ustedes, si se fijan acá abajo, aparece este como código, ¿cierto? Como de terminal. Y si le hago clic, puedo ver el análisis que hizo, ¿cierto? Y lo bonito, si es que les interesa el tema, porque uno puede decir, no lo voy a ver, que lo haga sola, pero es buena para documentar, no como los humanos.
Entonces va poniendo los comentarios en el código, ¿cierto? De qué hace cada cosa. Crear el data frame, agregar fila con las cantidades de los datos, y me lo armó, ¿cierto? Y me armó al final una fila total de registro, que no tiene sentido en la lógica de cómo está armada la tabla, pero yo se lo pedí y lo hizo, ¿cierto? Entonces yo ahora puedo, si fijan, hacer clic en cualquiera de estas, o en la fila o en la columna, y acá yo le puedo hacer preguntas dirigidas al chat respecto a ese dato, o a la tabla completa. Yo en este caso no voy a hacer ninguna de las anteriores, porque nos quedan 10 minutos, entonces quiero pedirle un análisis que ya juegue, ¿cierto? Entonces lo que le voy a pedir es que me haga, me ofrezca insights posibles, ¿cierto? En base a los datos, ¿qué cosas podríamos hacer? Yo la podría dirigir. Con los datos que tenemos, le podría hacer una segmentación de clientes con tal cosa. No, pero veamos qué nos ofrece la IA. Y aquí yo voy a hacer trampa porque, como les decía antes, existen herramientas que convierten la voz a texto. ¿Ya? Yo ocupo una que se llama Super Whisper, que lo que hace es lo siguiente. Voy a poner stop y le voy a poner record. Y lo que hace es que toma mi voz, toma lo que hace como un dictado. Entonces le voy a decir, en base a los datos que tiene el Excel que te pasé, ¿qué distintos análisis podríamos hacer para extraer insights accionables para la empresa de manera de poder mejorar la asistencia para el evento del próximo año? Ayúdame con distintas posibles análisis y luego vamos a elegir cuál vamos a hacer. Y ahí me hizo la transcripción completa. Esta de acá en particular se llama Super Whisper, que ahí vi que lo compartieron adentro, Super Whisper. Y existe otra que se llama Whisper Flow, ¿ya? Que es como así. Ya se lo puse en el chat. Whisper Flow sé que está para Windows también. ¿Ya? Super Whisper yo solo la he visto en Mac, pero las dos son buenas. Si el computador que tienen es de nivel medio hacia arriba, hasta te instala una versión local del modelo, entonces no tienes que estar conectado a internet. Si el computador es más poderoso, pones un modelo más pesado y es más preciso todavía, pero funciona súper bien. Entonces fíjense acá que me dice, perfecto, mira, ¿cuáles son los insights accionables? Me encanta esa frase, insights accionables. Eh, Análisis de asistencia, quiénes asistieron y quiénes no, total tasa de asistencia total y por segmento, país, área, etcétera, comparación entre nueve recurrentes, segmentación geográfica, análisis por país y ciudad, segmentación por rol y área, qué áreas profesionales tienen mayor interés o compromiso, qué cargos tienen menos tasa de asistencia, análisis por seniority, efectividad del canal de WhatsApp, nuevos y recurrentes, tiempo de conexión, timing y un montón de cosas. Yo le voy a pedir acá, por flojera, le voy a decir, hagamos la 2. No, hagámoslo por rol. Hagamos el tercer análisis, ¿cierto? Eh, que hagamos el tercer análisis, voy a sacar ese. Hagamos el tercer análisis para que funcione. Y fíjense que acá empieza analizando, sale. Y está haciendo el código, ¿cierto? Está trabajando el código y ahí terminó. Entonces voy a cerrarlo para verlo bien. Siempre es bueno, si quieren saber lo que está pasando, pueden ir a mirarlo. Me dice, perfecto, mira, por área, recursos humanos, marketing, operaciones, número de personas, total de personas, tasa de asistencia. Aquí falló con este dato. Entonces puedo ir a preguntarle por qué da cero, ¿cierto? Entonces le puedo decir por qué da cero la tasa de asistencia. Y puedo seguir explorando la data, ¿cierto? Solo contiene el valor n, es decir, no asistió. Para todos los registros no hay ningún registro marcado con i. Esto puede significar varias cosas. El dato no se registró correctamente, etcétera, ¿cierto? Perfecto. Es decir, puedes crear un gráfico que muestre las áreas cruzadas con los países, ¿cierto? Y podemos pedirle data. Eh, ¿Qué tipo de gráfico nos sirve para esto? Si de repente no se me ocurre qué hacer, le puedo preguntar, ¿cierto? Podemos conversar con la IA. Mientras lo hace, ¿yo por qué recomiendo el dictarle a la IA en vez de escribirle? Obviamente hay veces donde uno tiene súper claro qué quiere y es fácil, pero muchas veces nosotros cuando escribimos tratamos de ser más concisos, tratamos de ser más precisos y le damos menos contexto. Entonces, si yo me pongo a hablarle a la IA y me empiezo, no, mira, y ponle esto y agrega lo otro, vamos a darle por defecto, por cómo somos, empezamos a pensar y se nos van a ocurrir más cosas cuando lo hacemos en voz alta. Entonces, le vamos a dar más contexto, le vamos a dar más información. Y aquí tiene un gráfico de calor que muestra la cantidad de asistentes según su área profesional y su país, ¿cierto? Y me dice, perfecto, y me armó el gráfico.
sale que casi todos eran Chile, ¿cierto? Y de las áreas había mucha carga de lo que era marketing, otros ventas y tecnología, ¿cierto? Y ahí yo puedo ir jugando y puedo ir buscando. Ahora, acá podríamos seguir. De hecho, si haz un gráfico de torta con los países, los asistentes por países. Y podemos jugar y estos gráficos se descargan. Yo lo puedo descargar y se descarga la imagen, la puedo ocupar para otras cosas. Lo mismo acá, fíjese que queda el gráfico ahí Chile y el resto era nada. Y fíjense en este caso, a diferencia, perdón, se fue muy para arriba. A diferencia de este que solo era la imagen, acá abajo aparece este flechita. ¿Ya? Y acá lo puedo cambiar a un gráfico interactivo e ir mirando, ¿cierto? Directamente acá el dato, porque quizás yo no quiero mandar el gráfico, pero quiero mandar el dato de cuántos eran los asistentes en Chile y me sale más fácil así. Si lo bajo así, lo guarda con la transparencia y como tal como se ve. Y aquí nosotros podemos cambiar el color, podemos interactuar. Solo en el interactivo. Si lo marco acá, siempre se va a ver así este de acá. ¿Ya? Eh, y ahí yo puedo seguir haciendo análisis de estas cosas. Ahora, una cosa que fuera del dato estructurado, que era el que teníamos recién, les voy a pasar dos datos. Uno es una herramienta que se llama Perplexity. Perplexity es una herramienta que funciona como buscador con IA. Entonces, lo típico que vamos a googlear y entramos acá con información. ¿Cuál es la gracia? Que este buscador con IA tiene razonamiento acá adentro. ¿Ya? Igual que hay modelos en ChatGPT que llaman los modelos O, que lo que hacen es, antes de contestar, piensan. Como que empiezan a iterar su cadena de pensamiento antes de contestar. Y en Perplexity eh, la gracia de eso es que piensa cómo investigar el tema. ¿Ya? Entonces yo quiero, imagínense que queremos hacer un análisis de mercado. Es decir, crea una investigación de mercado acerca de la industria de las zapatillas de correr para mujer en Chile. Y le voy a poner en vez de auto, que es la típica, le voy a pedir que sea con razonamiento. ¿Ya? Esto está en la versión gratuita, no me acuerdo cuántas, tiene un límite de preguntas de razonamiento diarios. ¿Ya? O sea, igual es alto. ¿Ya? Porque no todos los días vamos a pedirle que haga una tarea más elaborada. Es decir, perfecto, tengo que investigar el tamaño de mercado, ¿cierto? Luego tengo que identificar los jugadores clave, ¿cierto? Y las marcas principales. Tengo que analizar las preferencias del consumidor. Se armó su plan de investigación cortito, ¿cierto? De cómo atacar este problema. Y la gracia es que luego que termina, me va a decir, perfecto, tengo que crear tal cosa, aquí tengo información, estas son las fuentes, ya perfecto, y sigue trabajando y de alguna forma está buscando data en internet y me la entrega acá procesada, ¿ya? Y me armó una tabla. Entonces, también yo puedo ir y pedirle, entrégamelo como tabla, lo mismo que vimos en el prompt, formatos y cosas, porque al final es IA. Entonces, yo puedo pedirle toda esta información y después con esto analizarla, trabajarla, etcétera, ¿ya? Entonces, es una fuente de investigación súper, súper buena. Y de hecho, tanto Perplexity como las cuentas de pago de ChatGPT, Google Gemini, etcétera, ahora tienen una función que se llama investigación profunda, donde básicamente yo le digo, quiero encontrar tal cosa y empieza a investigar y hace como un reporte súper elaborado, porque primero define qué tiene que investigar, luego lo investiga, luego lo analiza, luego crea el reporte. La mayoría de estas crean unas investigaciones que nos demoraríamos nosotros en hacerla una semana, la terminan haciendo en 5 o 10 minutos, revisando un montón de fuentes. Obviamente, como en todo, igual hay que revisar las fuentes, hay que revisar los datos, ¿cierto? Eso es por defecto, pero debiese funcionar bien. Y respondiendo a la pregunta de Judy en el chat de los gráficos los corrió con Python. Entonces, si la data que le pasamos estaba limpia, no debería haber ningún problema. ¿Ya? Porque no es que la IA lo haya pensado por su lado, sino que creó un código para accionar en base a los datos. Entonces, mientras haya hecho la tarea y haya hecho el gráfico que queríamos, debiese estar correcto. Ahora, siempre podemos ir y revisar el total, ¿cierto? Y revisar un par de muestreos para validar. Y solo para cerrar, eh, porque ya estamos en la hora, no sé cómo pasó tan rápido la hora, lo siento. Les voy a mostrar otra cosa que tiene la IA que es súper interesante. ¿Ya? Voy a ir acá a mi perfil de LinkedIn y, por ejemplo, yo el otro día publiqué una foto con los libros que tengo una adicción a los libros y no sé qué, y la gente me comentó, en los comentarios me dejó otras ideas del libro. Y fíjense que estos son puros comentarios, Jessica no sé qué, un montón de cosas y de ideas de posibles libros y distintas cosas, pero fíjense que son comentarios cada uno como palabras, ¿cierto? Eh,
Entonces yo lo que voy a hacer acá es copiar todos los comentarios, ¿ya? Todos los comentarios. Y voy a ir a ChatGPT. Fíjense que esto es data no estructurada para nada. Y de hecho, si yo la pego, fíjense, pega el abrir el teclado de emoji, añadir un comentario, el orden actual seleccionado, ver el perfil de no sé quién. Me pasa lo mismo. Y decir, no responder. Es un desorden, ¿cierto? Un desorden del tema. Pero yo puedo ir y decirle, porque la IA tiene esa gracia, y eso es como yo creo, para nosotros en la industria donde estamos, o sea, más para ustedes que para mí, el gran poder de la IA, más que el análisis de datos propiamente tal, que también es bueno, ¿cierto? Al correr Python en el fondo es bueno, es la capacidad de transformar las cosas de una forma a otra. Por ejemplo, si grabaron la reunión y tienen la transcripción, yo le puedo cargar la transcripción, dile a la IA, oye, te estoy entregando la transcripción de una masterclass de IA que hicimos con Rodrigo Rojo para la red Impacta Data y no sé qué. Quiero que en base a esta transcripción armes un resumen que incluya los siguientes puntos y le pones los títulos. Y te lo va a hacer súper bien, porque la información está, ¿cierto? Y aquí es lo mismo. Entonces yo le puedo decir, publiqué un post pidiendo en LinkedIn, con texto, ¿cierto? Pidiendo recomendaciones sobre libros para leer, comprar. Mi nombre es Rodrigo Rojo, así que omite mis propios comentarios. Solo quiero los que hayan hecho otras personas. Crea una lista con los distintos títulos recomendados con una breve descripción de qué tratan. Y si tú los conoces, pon una evaluación de 1 a 5 de qué tan buenos son. En caso de no conocerlo, déjalo vacío, ¿cierto? Y no le puse nada más, ¿cierto? Y fíjense, es un recomendar, like uno, responder, una respuesta, un comentario, ver el perfil. O sea, está lleno de basura, ¿cierto? De cosas que no nos interesan. Si yo tuviera que armar una tabla con eso, tendría que leer todos los comentarios, ir uno a uno, copiar, pegar en un Excel o pegar en la base de datos que nos interese. Y fíjense aquí lo que va a pasar. Va y me dice, perfecto, acá hay una lista, ¿cierto? Que comentaron en tu post, incluyendo no sé qué. Libros recomendados. Amy, el niño de las estrellas, Enrique Barrio. Novela espiritual filosófica que narra el encuentro de un niño con un extraterrestre. 4 estrellas. El milagro más grande del mundo. El Aleph. Ontología del lenguaje. Hábitos atómicos. Nexus. Oye, no tengo el tema. Gamificación. Libros de Kate Datman. Y me da unos ejemplos. Ikigai, si lo crees, lo creas. El monje que venció su error. Y me da toda la lista. Yo lo podría haber pedido en una tabla o lo podría haber pedido en otras cosas. Entonces, la gracia está en ese poder como de transformar. Porque si se fijan ahora, rápidamente, yo ahora lo pedí como lista. Entonces le voy a decir, quiero que lo hagas en una tabla. Y, ¡pum! Y me empieza a armar la tabla. Y convertí de data no estructurada muy rápidamente a data estructurada para que yo poder trabajarla. Y de paso, le agregué un análisis por el mismo, que es la evaluación, que no estaba, ¿cierto? Y si yo veo que hay un error, que hay uno ahí claramente, le voy a decir, Nexus hace referencia al nuevo libro de Yuval Noah. ¿Ya? No es el que refieren ahí, corrígelo. No puedo contestarle todavía porque todavía está terminando de compartir, pero me convirtió información, la amplificó y lo resolvió, ¿cierto? Entonces, de alguna forma también, en todo, porque muchas veces lo que tenemos que hacer en el día es convertir de fuentes a otras fuentes, antes del análisis. El análisis es lo último que hacemos, ¿cierto? Pero en esa etapa previa la guía nos puede ayudar un montón. Ahora le voy a ir que corrija ese en particular. Gracias por la aclaración. Entonces lo actualizo y va a corregirlo, ¿cierto? Y acá dice, el nuevo libro de Harari, ¿cierto? Y dice, la tabla completa actualizada queda con 25. ¿Quieres que ahora te la deje en formato Excel o Notion? No. Y ahí uno podría seguir, ¿cierto? Y ahí uno podría seguir y podría seguir jugando y transformando cosas. Una que no alcanzamos a ver, que recomiendo mucho cuando quieren sacar data de documentos de texto, es Notebook LM. ¿Ya? Notebook LM de Google, uno carga documentos, fuentes de distintos datos, presentaciones de Google, documentos de Google, videos de YouTube,
audios, etcétera, y toma las transcripciones y genera como un cuaderno con todos esos datos. Y después tú le puedes hacer preguntas que le hace preguntas a las transcripciones, no al cerebro digital. ¿Ya? Como no lo vimos, después pueden buscar ahí mi video en YouTube de Notebook LM y lo pueden jugar con eso, para que no se lo pierdan porque es muy bueno. Pero sí, para cerrar, mencionarles una cosa importante, que es que en el mundo de la IA, más que nunca va a ser súper importante ser creativo. Porque como veíamos, ninguna de estas herramientas me dice cómo usarla. A mí se me tiene que ocurrir. No sé si a alguno de ustedes se le había ocurrido tomar comentarios de una publicación y convertirlo en una tabla, ¿cierto? Pero está la oportunidad y y podemos hacerlo, ¿cierto? Y eso se nos tiene que ocurrir a nosotros. Y hay un montón yo digo que, por ejemplo, si hoy día se cortara el desarrollo de inteligencia artificial, o sea, nos salen nuevos modelos, probablemente igual vamos a estar varios años descubriendo todavía poderes o cosas que puede hacer la IA actual, ¿cierto? El tema es que, claro, mientras estamos descubriendo eso, sale uno nuevo y cambia un poco la forma en que hacer las cosas, pero se nos tiene que ocurrir, ¿ya? Y podemos inventar flujos que antes no se nos ocurrían para resolver problemas que ya teníamos o que nos costaban. Por otro lado, también el pensamiento crítico va a ser clave, porque yo tengo que saber distinguir, ¿cierto? LM, Notebook LM. ¿Ya? Igual ahí les voy a compartir el enlace, después se los paso. Le va a pasar todo a Paula, que por el WhatsApp y te mando todo para que lo puedan ver. Pero está en la base de herramientas, en el QR que les compartí también está. Se nos tiene que ocurrir a nosotros cómo ocupar estas herramientas, cómo aprovecharlas. Pero también tenemos que criticar la respuesta, ¿cierto? Judith lo dijo, puedo confiar probablemente cada vez más, pero igual tengo que validar, igual tengo que cuestionarme, ¿lo hizo bien o no? No era este camino, vámonos por otro. Yo la puedo ir guiando, yo puedo ir jugando, ¿ya? El pensamiento crítico va a ser clave y el problema es que, especialmente en los más jóvenes, el pensamiento crítico todavía no está desarrollado y ya están ocupando estas herramientas, entonces no van a tener esa capacidad de distinguir. Y hay un desafío gigante a nivel educacional allá, ¿cierto? Así que si alguno de ustedes tiene hijos, ojo, potencia que ocupen a la IA como un asistente, como ayúdame a, más que te haga la tarea. ¿Ya? Porque lo que queremos es que los ayude a potenciarlos, no a atrofiarlos, ¿ya? Y finalmente también la empatía, porque vivimos en un mundo con humanos. O sea, nosotros, si bien estamos ocupando esta máquina, esta herramienta para trabajar, lo que hago es para otra persona, un compañero de trabajo, un jefe, mi familia, el cliente. O sea, siempre estamos en un mundo con humanos, entonces lo de la empatía es clave. Y aquí, solo para cerrar, hay dos preguntas que debiésemos hacernos siempre que vamos a incorporar inteligencia artificial. La primera es: ¿qué tan crítico o qué tan relevante es esta tarea que le quiero pasar a la IA? Si es muy relevante, probablemente el humano en el loop tiene que estar más presente, ¿cierto? Si es una tarea crítica, probablemente yo no quiero que la IA la haga, sino que quiero que yo hacerla asistido por la IA. Y la otra pregunta es, que tiene que ver con lo anterior: ¿qué tan riesgoso es que lo haga la IA? Si la importancia es alta y hay alto riesgo, soy yo el que tiene que hacer la tarea y me puedo apoyar en la IA. Si la tarea es chica, no tiene alto impacto y el riesgo es bajo, probablemente la IA es algo que yo le pueda delegar. Y hay muchas tareas de nuestro día a día que son súper delegables. Obviamente igual hay que revisar lo que hace la IA, no podemos pensar, el pensamiento crítico, ¿cierto? Tiene que estar. Pero, ¿cuánto tiempo pasamos, por ejemplo, escribiendo datos de un lado a otro? Y no, es que son 100, así que los puedo hacer a mano. Pasémosle a la IA el PDF y que lo saque, ¿cierto? Podemos ocupar en esas cosas. Hay mucho del día a día, probablemente el 70-80% del día son tareas operativas que no es donde yo aporto mi valor, sino que la tengo que hacer porque tenemos que juntarnos en la reunión, porque tenemos que mandar ese mail, porque, bueno, probablemente en muchas de esas la IA nos puede asistir, ¿ya? Y aquí que la IA, al menos en el estado actual, no nos va a reemplazar, pero alguien que sepa ocupar la IA sí, porque bueno, es una persona que hace el doble que nosotros, porque está potenciado con IA, ¿ya? Y que la IA funcione, recuerden, y esto es lo más importante, que funcione como nuestro Jarvis, ¿cierto? Como esta herramienta que nos asiste, pero el que conduce es uno, o si son como yo, como Clippy, ¿cierto? Que está ahí para ayudarnos. Así que, dicho eso, de verdad, muchas gracias por la invitación. Yo tengo una comunidad en School gratuita donde comparto distintas cosas y todo, así que si quieren unir ese QR las puede llevar para allá y pueden seguir aprendiendo si quieren y explorando cosas. Y si no, también me pueden agregar en redes sociales, Rodrigo Rojo P, en LinkedIn siempre estoy y contesto, o me pueden escribir un mail también si quieren o quieren algún dato adicional. Si quedaron con preguntas, me las pueden mandar por allá también. Así que de verdad,
Paula, Claudia, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado la charla que traje para ustedes. Y nada, No, feliz, encantada, aprendizaje full hoy sábado, agradecida de verdad a Paula de haberte invitado, de la conexión fue a través de Paula y a ti Rodrigo, de verdad muchas, muchas gracias. Es una excelente masterclass